Excelente. Entonces, bienvenidos a la última lección de nuestro curso de las enseñanzas de Jesús. Estamos estudiando, terminando nuestro estudio acerca del Dios Trino. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Y qué ha hecho para nosotros y por nosotros? Vamos a empezar con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a Amén. empezar con algunas preguntas y son preguntas muy fundamentales. De hecho, si estamos hablando de un edificio y estamos construyendo el edificio, queremos todas las piedras bien puestas en el fundamento, ¿no? No queremos piedras chuecas y todo. Pues estas preguntas se tratan de las piedras en el fundamento, en el cimiento de un edificio. Y queremos entenderlos y responderlas bien, porque son sumamente importantes, especialmente en temas como vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de los últimos tiempos. Y es importante entender el fundamento. Siempre regresamos a las preguntas que hacemos aquí, porque pues, es el ancla. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Somos pecadores. Sí, pecadores. ¿Y qué tan pecadores somos? Completamente pecadores. Sí, muy No se bien. encuentra en nosotros nada bueno. Uh-huh. Estamos muertos en nuestras ofensas y pecados y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos porque somos enemigos de Dios. La Biblia nos describe como enemigos. Somos ciegos. La Biblia nos describe como ciegos y muertos en nuestros pecados. Entonces es imposible aplicarnos a la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa sus herramientas del Evangelio en la palabra de Dios y en sus sacramentos. ¿Cómo fue la vida de Jesús, la vida de obediencia de Jesús, una sustitución? ¿Cómo fue una sustitución? ¿Puedo responder? Sí. Adelante, Luis. Dado que Jesús llevó una vida perfecta como su sustituto y murió como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, Dios ha hecho una declaración judicial parecida a la que hace un juez en la corte. Eso es lo mismo que dice nuestro amigo ya en el video. Dicha declaración es que todas las personas de todos los tiempos son inocentes ante sus ojos. Esa es la declaración de Dios para nosotros. En realidad, se puede decir a cualquier persona, podemos decirle, ya que Jesús obedeció los mandamientos perfectamente en nuestro lugar, Dios lo va a tratar y nos va a tratar a nosotros como que fuéramos llevados también una vida perfecta. Además, Sí. se puede agregar que todos nuestros pecados, están perdonados a través de Cristo y la verdad es esa, que no estaríamos mintiendo, pues esa es la pura verdad. Sí, muy bien, excelente. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos. La ley exige la perfección de nosotros y no somos perfectos. Nacimos, fuimos concebidos en el pecado, entonces no podemos lograr la perfección. Entonces, Él vivió por nosotros en nuestro lugar. Él nos dio toda su perfección y buenas obras. Y ahora tenemos un registro perfecto ante nuestro Padre en el cielo.
Entonces, a veces la Biblia describe, y me encanta esta imagen, esta ilustración de la Biblia, llevamos puestos la ropa perfecta de Cristo. Entonces, estamos con nuestra ropa sucia, con manchas y con barro y todo, pero Dios nos da un cambio de ropa y ahora estamos vestidos en la ropa blanca, perfecta, sin mancha, sin ah, aguja. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué? Ujú. Arruga, eso es Arruga. Yo sí, arruga. Dios mío. Sí, sí. Yo Arruga, dije, ¿qué es Sin eso? arrugas. sin O sea, la arruga. ropa estaba rota. Sí, sí, sí. Necesitaba coserse aguja. Yo dije, estaba Sí, sí. rota. Se me fue la palabra por un momento y recordé una palabra que empezaba con la letra A y la dije, pero fue incorrecta. Sí, Arruga, sí. sin arrugas. Sin Ujú. arrugas, sí. Sin Una, manchas, pre- sin arrugas. una pregunta Sí. hasta aquí. Tan claro como el barro, tranquilo. Muy bien. Seguimos. ¿Por quién? ¿Por quién murió Cristo? ¿O por quiénes murió Cristo? Sería fácil contestarla, pero yo creo que no sería tan fácil, pero bueno, ¿por qué murió Cristo por nosotros? Pues por nuestra salvación. Sí, sí. Específicamente, Jesús murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Hemos hablado de esto en otras clases, pero es bien importante porque algunas personas dicen que Cristo solamente murió por los creyentes o un grupo de personas, pero la Biblia describe que Cristo murió por todos los pecados de todas las personas en todos los tiempos. Entonces, empezando con Adán y Eva y sus pecados. Cristo murió por sus pecados. Por todo el Ujú, Antiguo Testamento, por todas ujú. las personas quienes murieron en el diluvio, por todas las personas hoy en día, por todas las personas quienes van a existir en el futuro si Dios permite que el mundo siga así. Entonces, todos los pecados son pagados. La deuda ya está pagada. Sí. Y Luis contestó esta pregunta antes. ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo? Usted dijo que es como si estuviéramos en una corte y estamos enfrente de el juez, y Satanás está acusándonos de pecados y todo, y tenemos que admitir, tenemos que confesar, sí, sí es verdad lo que dice el diablo, yo he pecado, yo he hecho eso y muchas más cosas. Entonces estamos ahí preparados a recibir el castigo eterno de Dios. Cuando entra Jesús en la sala de la corte y dice, espere, espere, yo he pagado la deuda. Y el juez lo mira y dice, oh, wow, muy bien. Entonces, esta persona enfrente de mí, él es inocente. Entonces, es una declaración de inocencia y es el juez más grande en el universo y hemos recibido una declaración de inocencia de él y nadie puede cambiarlo. Nadie puede Sí. ir al juez y decir, oh, yo no quiero que Luis esté en el cielo, entonces voy a pagarle al juez. No, no, eso no pasa. Dios declaró a todas las personas inocentes ante Él y perfectas a sus ojos. Sí. Entonces, en la Es muerte, como que, sí, adelante Luis. es como que hubiese pagado un aval. O sea, fue nuestro fiador. Pagó nuestra, nuestra penitencia y quedamos libres, absueltos pues, de toda Ujú. culpa.
Sí, no sé los términos muy bien, pero un aval solamente es la mitad, ¿no? Es para salir de la prisión de la cárcel, ¿no? Pero Sí, todavía. porque cuando tú necesitas un fiador Ujú, para cualquier compromiso, ujú, se prestó Jesús como fiador y ujú. pagó la deuda. Ok, sí, sí, él pagó la deuda completamente. Muy bien. Ujú. Y todo eso está confirmado en la resurrección de Jesús. Entonces, Cristo murió. Y, wow, Dios murió en la cruz. Cristo murió. ¿Y cómo sabemos si fue suficiente? Tal vez no hizo todo bien, pero no tenemos duda en eso porque Dios lo resucitó a Jesús al tercer día, en el día de la Pascua. Y eso Sí, fue para probar que lo que Él hacía y lo que Él hizo fue suficiente para nosotros y para nuestra salvación. sí. Y que es un ser perfecto. Es un ser perfecto y no se equivoca. Sí, sí. Ujú. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Considero de que nos conecta Ujú, primero cuando nosotros ya estemos ante la presencia de Dios Papá, entonces Él eh, va a ser nuestro abogado y ante Dios y entonces Él va a apelar por nosotros, por nuestros ujú, pecados y por lo tanto, como hijos de Dios, reconocemos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo va a estar ahí eh, dándonos el aval. ujú, Podemos decir pues, que hicimos lo que Él nos pidió a través de sus mandatos, a la misma vez avala nuestra obediencia hacia Él, ¿verdad? Entonces Dios pues, prácticamente nos promete una salvación, sobre todo la vida eterna, estar con Dios Papá. ujú, ujú. Muy bien, gracias. Y gracias por recordarnos de la obra de Cristo ahora. Él está delante del trono de Dios, siempre recordándole a Dios qué ha hecho para nosotros en nuestro lugar. Y siempre está ahí. Ujú. Mencionamos antes que todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos son perdonados. Pero desafortunadamente no todo el mundo se salva. Aunque nuestras cuentas bancarias están llenas de millones de dólares, pues de la salvación, ¿qué nos conecta con esa bendición de la vida eterna, de la salvación, con el perdón de los pecados? La obediencia. Pues si fuera nuestra obediencia, yo no tendría mucha esperanza, Sí, yo no tendría mucha seguridad ni certeza. sí, Ajá, es correcto. Tuviéramos mal. ujú, Por allí tuviéramos mal, sí. ajá, ajá. Bueno, Voy a mostrarles el sí. don, el regalo de la fe. Nuestra simple confianza en las promesas de Dios nos conecta con la salvación que Dios ganó para nosotros. Entonces, me gusta pensar en los tanques de agua que a menudo están en las azoteas de las casas. Y tenemos el tanque de agua en la azotea y nosotros estamos dentro de la casa, dentro del departamento y queremos el agua. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? Los tubos, la tubería. Entonces, la fe es como los tubos, la tubería. El perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna, están en el tanque de agua en la azotea. Y queremos estar conectados con ese tanque de agua, ese tanque de la salvación, de los beneficios de Jesús.
Entonces Dios hace un milagro más y nos da a través de su Espíritu Santo, obrando a través de sus herramientas de la palabra, de la Biblia, de los sacramentos, para obrar la confianza sencilla en nuestro corazón. Ahora estamos conectados con los beneficios del tanque de agua, el tanque de las bendiciones de Cristo. Ya estamos en Cristo mediante la fe. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, si ponemos en comparación la tubería, Ujú, entonces yo le pondría un puente. ujú, O sea, tenemos el apartamento, tenemos el tanque de agua, pero no hace falta ducharnos. ujú. Entonces necesitamos una conexión Sí, la y conexión. viene por, y viene por la tubería. Ujú, ujú. Bueno, Muy bien. esa es la fe, la fe. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de comenzar la lección 8? Ok, seguimos con la Ujú. charla. El perdón que encontramos en Cristo es total, completo y eterno. Nosotros leímos el Salmo 103 para la preparación para la clase y dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. En cambio, Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían y lo castigó con un castigo eterno por todos los pecados del mundo en un solo viernes, en un solo día, hace unos 2000 años. Es correcto y bueno decir, yo fui perdonado hace 2000 años cuando Cristo murió en el Viernes Santo. Ahora tenemos la salvación, la vida eterna y un hogar en el cielo esperándonos. El cielo será un lugar maravilloso donde no habrá pecado ni los efectos del pecado. Estaremos con nuestro Salvador para siempre. Nuestra conversación sobre nuestro futuro nos lleva a una discusión, a una conversación sobre los últimos tiempos. Desafortunadamente, a muchas personas se les han impartido enseñanzas erróneas sobre el fin del mundo. Y pasaremos unos minutos hablando acerca de algunas de estas principales enseñanzas falsas. Yo sé que es un tema grande y solamente vamos a examinar una enseñanza falsa, pero espero que a través de este estudio puedan ustedes examinar las otras enseñanzas falsas acerca de los últimos tiempos. La, Interesante. la Vamos. comprensión bíblica de la escatología, y la palabra escatología es una palabra que quiere decir el estudio de los últimos tiempos, es que el mundo está experimentando actualmente los últimos tiempos. La primera de Pedro 1:20 dice eso. Algunas personas dicen, oh, no estamos en los últimos tiempos. Todavía no estamos allí, pero la Biblia dice lo opuesto, dice que ya estamos en los últimos tiempos. El día de juicio podría llegar en cualquier momento y nadie sabe cuándo será. Y después del día de juicio, los creyentes en Jesús estarán en el cielo con Dios para siempre y los incrédulos estarán en el infierno para siempre. Solamente hay dos destinos. Algunos dicen, oh, tendremos una segunda oportunidad cuando Dios venga. Entonces, cuando Él viene, oh, voy a arrepentirme en ese momento. Pero no es así. Esta vida, ahora es el tiempo para creer. Ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es el tiempo de arrepentimiento.
Algunas otras personas dicen que hay múltiples destinos después de la muerte. Hay cielo y hay infierno, pero si usted es una persona buena, pero media buena, entonces va a ir a un cielo diferente. O tal vez enseñen cosas acerca de purgatorio. Pero no es así. Dios dice que hay dos destinos. Y la vida que tenemos ahora es la vida, el tiempo para arrepentirse. Muchas veces Ujú. llamamos esta vida el tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia, porque es el tiempo que Dios nos ha dado para arrepentirnos, para creer en Él y para esparcir su palabra a otras personas, compartir el mensaje con otras personas. Una pregunta hasta aquí. Ujú. Sí, yo tengo una muy larga. Mire, Ujú. yo siempre he dicho, como una persona tan mala y tan perversa, tan mezquina, tan dañina, tan destructiva, que ha hecho tanto daño, puede ser perdonado en 5 segundos antes de partir, porque Dios lo decide así. Ujú, ujú. Sí, sí. Vemos la historia Entonces, yo no hermosa. puedo, Ujú. sí, 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 vemos la historia hermosa del ladrón en la cruz. Él vivió una vida horrible, obviamente. Él fue crucificado. Fue un ladrón. Y probablemente no solamente robaba algunas cosas pequeñas, pero en los últimos momentos de su vida, Cristo llegó a él con su palabra, con sus promesas. Ujú, sí, porque usted acaba de decir que esta es la hora, este es el momento de la salvación, de la, este es el momento de que uno tiene que arrepentirse, este es el momento que uno tiene que prepararse, porque no hay otro momento. ujú, ujú, Entonces, no se puede, yo no estoy diciendo que hay que se complica la cuestión cuando Dios decide que, bueno, que, que esa persona antes de expirar, 5 segundos antes, ya está perdonado porque él pidió perdón y simplemente tomó a Dios, a Jesús como su Salvador ujú. y su Redentor. Sí, sí, sí. Y pues historias como la historia del ladrón en la cruz nos enseña que no es por obras, porque él no tenía tiempo para hacer obras. No, solo todo está en Cristo y sus obras para con nosotros. Ujú. Muy bien, vamos a seguir a las preguntas. El arrebatamiento. Y esta pregunta es un poco más larga, entonces tiene algunas partes. Entonces presten atención y hagan sus preguntas porque am, queremos aclarar eso en nuestras mentes. Entonces muchos cristianos creen en la enseñanza del arrebatamiento, donde antes del último día, secretamente, los buenos creyentes desaparecerán repentinamente y serán llevados al cielo. Basan esta enseñanza en una lectura incorrecta de la primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18. Y vamos a leer eso, que Ujú. habla de un tipo de arrebatamiento, pero no se parece en nada al arrebatamiento que enseñan a los milenialistas, a los que enseñan cosas acerca de, enseñan enseñanzas falsas acerca de los últimos días. Ujú. Entonces, piensen, entonces, ¿qué es el arrebatamiento? Ellos dicen que Jesús, antes del día de juicio, tal vez años antes, tal vez 1000 años antes del día de juicio, el último día, Jesús vendrá secretamente, en privado, y
arrebatar o llevar a los creyentes buenos al cielo para que ellos no sufran en la tribulación y en el mundo. Entonces, eso es la creencia de ellos. Y ellos van a usar la primera de Tesalonicenses 4 para respaldar su enseñanza. Y vamos a leer eso y vamos a ver que el arrebatamiento que encontramos aquí en la primera de Tesalonicenses 4 no es en ninguna manera el arrebatamiento que enseñan los milenialistas. Una pregunta hasta aquí. Sí. Pero tiene que ver mucho con los milenialistas. Pero bueno, más adelante podemos, para no salirnos, para no salirnos de la clase. Sí, sí, sí. Mira, Obviamente es un tema muy grande y tal vez sí. podemos tener un curso entero en todo eso de los milenialistas y sus enseñanzas falsas y las enseñanzas correctas y todo y cómo responder. Pero desafortunadamente solamente tenemos una clase para ver un poquito, un vistazo de lo que dicen y lo que enseñan. Pero la Biblia respaldaban esas teorías, ¿no, verdad? ¿O no? Sí, ¿O son? vamos a ver cómo va esta o- enseñanza del o- arrebatamiento contra la sí, salvación en diga. Cristo solo por fe solamente. Ujú. Vamos a ver eso. Pero primero queremos leer la sección bíblica. ¿Quién quiere leer eso? Edwin, no sé. Dale. Amén. Eh, y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen para que os entristáis como los demás. Pero no tiene esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios como Jesús a los que durmieron en él, por el cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alertaos los unos a los otros con esta palabra. Amén. Muy bien. Amén. Qué bueno. Entonces, para ponernos en el contexto de esta carta, los tesalonicenses tenían algunas preguntas y de hecho tenían algunas preocupaciones, estaban muy preocupados porque no entendían exactamente lo que iba a pasar en el último día. Y empezaron a decir y pensar, oh, tal vez Cristo ya vino y hemos perdido el último día. Hemos perdido nuestra oportunidad para ir al cielo porque nosotros aquí estamos vivos y tal vez, no. ¿Y qué pasa con las personas muertas? Tal vez ellos pierdan su oportunidad. Tenemos que estar vivos para ir al cielo cuando Dios venga y tenían algunas ideas muy confundidas. Entonces, Pablo quería aclarar algunas cosas. Entonces, él está hablando acerca de los últimos tiempos y especialmente acerca del último día. Ahora bien, los milenialistas, los que enseñan enseñanzas falsas acerca del último día y acerca del arrebatamiento, dicen, oh, aquí, versículo 17, dice arrebatados.
seremos arrebatados. Entonces, obviamente, enseña la Biblia la enseñanza acerca de arrebatamiento. Tenemos una enseñanza bíblica, dicen, pero no están leyendo el contexto. Este arrebatamiento no es como el arrebatamiento que describen ellos. Ellos describen un arrebatamiento que ocurre mucho antes del último día. ¿Y cuándo ocurre ese arrebatamiento? ¿Cuándo pasará este arrebatamiento? Legalmente, bíblicamente es, como dice primero, los muertos resucitarán primero y luego nosotros, pues. ¿Y qué día será? Pastor, voy a opinar, aunque este es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque yo hice un estudio acerca de esto y tal vez no crea que soy la frase que utilizó mineralista, pues simplemente un estudio que yo hice. En primer lugar, en 1 Tesalonicenses, sobre todo la venida del Señor, del 13:18, ahí el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dirige esa carta a los tesalónicas, simplemente es porque ellos estaban preguntando cómo era la venida del Señor, porque él había hablado acerca de que Cristo resucitó y por lo tanto él cuando venga, va a resucitar a los que murieron en Cristo y después a los que andan con Cristo. Esa parte no le quedó muy bien claro a ellos y es por eso que se da como una mala interpretación. Pero en la segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12, ahí habla con más detalle, ¿verdad? Y volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que va a haber antes? Pues antes que sea el arrebatamiento, tiene que venir la apostasía. La apostasía no es nada más que es el diablo que va a estar manipulando a las personas que quieren entrar en conflicto a los que son seguidos, a los que están con Dios, los que están con Cristo, perdón. Y entonces, pero los que ya murieron antes, que son los apóstoles, que son los líderes, que son los que anduvieron llevando las nuevas, entonces esos sí tienen ya un lugar, pero antes que se dé el tratamiento, tiene que darse la apostasía. Y eso lo vemos, dice, en capítulo 2, en 2 Tesalonicenses 2 al 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes que venga la apostasía o sea revelada en el nombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí está hablando que es el anticristo. Sí, entonces el anticristo va a estar ahí. Por eso es que este tema casi no me gusta abordarlo porque manejo yo un contexto y puedo traer conclusión. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Recomiendo que usted vea la grabación de la lección 6, porque de hecho hablamos del anticristo, hablamos de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses 2, y hablamos de quién es el anticristo y todo. Pero gracias por su comentario. Regresando a este texto, ¿cuándo pasarás bíblicamente ese arrebatamiento? Y voy a explicar un poco más adelante por qué no queremos usar, queremos evitar el nombre arrebatamiento. Pasará en el último día. En el día del juicio pasará. Porque ¿qué pasará? Pues las personas muertas van a ser resucitadas y van a ser llevadas en el cielo para estar con el Señor. Y nosotros, si todavía estamos vivos, vamos a estar arrebatados y llevados con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Entonces, no es algo
que pasa años o mucho tiempo antes del día del juicio. No, es parte del mismo evento del juicio. Y no pasa secretamente, porque Dios va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y de hecho, vamos a examinar un poco más detalladamente algo más peligroso, inclusive, que estas cosas. No queremos y evitamos la palabra arrebatamiento, porque puede ser muy confuso, porque las enseñanzas falsas han entrado profundamente en las iglesias, en las congregaciones, en el Facebook, en el WhatsApp, cuando vemos videos, Cristo viene y todo está hablando de arrebatamiento y no es el arrebatamiento bíblico. Entonces, queremos evitar y no usar esa palabra para no confundir a las personas. Una pregunta, pastor. Ujú. Una pregunta. Casualidad, bueno, yo no estuve en las otras grabaciones, ¿verdad? En otros temas. Y casualidad, hablaron algo sobre los sellos, porque parte de el quinto sello, ¿verdad? Habla de que los que murieron en Cristo, ellos van a ser levantados y van a ser vestidos en túnica blanca. Pero después ellos van a descansar, porque Cristo lo hace, bueno, ya están conmigo, ahora lo he visto en blanco y los manda a dormir, para mientras se da el proceso del sexto y séptimo sello, ¿verdad? Que es lo que es algo ahí muy, muy delicado también hablado. Sí. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, muchas personas se confunden con cada, pues piensa que son pasos. Entonces, si hay 7 sellos, entonces hay 7 pasos, dicen ellos. Pero de verdad, según la literatura judía, cuando hay descripciones así, siempre está describiendo el mismo evento, pero en 7 maneras distintas. Entonces, en vez de decir, esto sucede, entonces esto sucede, entonces eso sucede en una línea, son como círculos. Muchas veces nuestras mentes no piensan así. Pues tal vez los latinos piensen más así, con círculos, que es una manera hermosa de pensar en cosas y meditar algo. Las personas, los gringos, muchas veces pensamos en líneas, así, paso, paso, paso y paso a paso. Pero algún día vamos a tener un estudio en detalle acerca del libro de Apocalipsis, pero en este momento examinamos un punto de Yo me millennialismo. apunto para ese estudio, Muy bien. Me Sí, gusta. es un libro hermoso y con mucho consuelo para nosotros los creyentes, porque Jesús gana. Jesús gana. Ujú. Sí, hay que entenderlo bien porque el que no esté preparado, el que no esté bien acondicionado y lee ese libro, se confunde todo y queda, como dice, en blanco. Ujú. Sí. Entonces ahora voy a leer una cita de un sitio de web que encontré acerca de el arrebatamiento. Y vamos a ver algo que es más asustante, es peligroso para nosotros en la enseñanza falsa del arrebatamiento. Voy a leer esta parte, las primeras 2 oraciones descríbenlo. Además de no ser una enseñanza bíblica, la enseñanza del arrebatamiento también va en contra de la doctrina fundamental de la salvación solo por gracia. Un sitio de web que promueve la doctrina del arrebatamiento dice lo siguiente acerca de la preparación para el arrebatamiento. Dice, por supuesto, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo solo es un punto de partida.
Saber cómo hacer esto en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente esto. Puede encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe hacer en el sermón del monte. Ojo ahí, está diciendo, usted debe hacer eso, usted debe hacer eso. Entonces, un ojo ahí, aguas, como decimos en México. Otras partes de los evangelios repitan y profundizan las áreas de cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe producir y el mal fruto que no debe producir usted. Pero si las acciones no siguen a su creencia, entonces su creencia o fe no está enfocada en lo correcto. Y el punto clave viene ahora. Usted piensa que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador. Voy a leerlo, repito. Usted piensa que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador. Entonces está diciendo, tenemos que obedecer para que Él sea nuestro Salvador. Espero que vean el error y el peligro en eso. Si estamos poniendo el énfasis en nosotros mismos, en la ley, en las obras, estamos en terreno inestable. Y tengo algunas preguntas acerca de esa cita mencionada en el sitio de web. La primera es la siguiente. ¿En qué debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? En Jesús. En Jesús. Excelente, muy bien. Y no es puede ser una respuesta muy sencilla, pero es extremadamente importante. ¿Recuerdan lo que dije cuando teníamos las preguntas de repaso acerca del video? Yo les dije, estas preguntas son fundamentales, son piedras en el fundamento y queremos ponerlas bien. No queremos piedras chuecas, porque si tenemos piedras chuecas en el fundamento, el edificio no tiene estabilidad. Entonces, en Jesús, Jesús dice en Juan 10, Jesús les respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, en el nombre de mi Padre, son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces vemos la confianza que podemos tener cuando estamos en la mano de Dios. Y está jugando con la palabra arrebatar aquí. Nadie va a arrebatarnos de la mano de Dios. Sí. La segunda pregunta, ¿cómo esta cita mencionada en el sitio de web usa la ley incorrectamente? Incorrectamente. Incorrectamente. ¿Saben? ¿Ven? Es que hay personas que utilizan la ley a su manera.
Ujú. y la actan a su conveniencia, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dejó bien claro que Él deja, yo vine a respetar la ley y para que sea más respetada dejo dos palabras. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos son claves para poder obedecer lo que Cristo nos enseña a obedecer a su papá. Sí. Ay, Pero muchas veces la gente lo confunde. ujú. Sí, sí. Am, Especialmente en este sitio de web, él busca utilizar la ley como un medio para prepararnos para la venida de Cristo mediante nuestras propias acciones y mejoras. Entonces, él está diciendo, ustedes tienes que obedecer para que Él sea tu Salvador. Ustedes deben hacer eso. Eso es la preparación. Pero nosotros, como hemos visto en las clases, reconocemos que la ley, el primer propósito de la ley, el propósito principal de la ley es mostrar nuestro pecado preparándonos para el mensaje de Jesús, quien hizo todo, quien vivió perfectamente por nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. De hecho, de lo que yo leí en esta cita, no había evangelio. No había evangelio, no había el mensaje dulce que necesitamos, no había el agua que necesitamos. No, lee. Y él buscaba utilizar la ley como medio para prepararnos para la venida de Jesús. Y eso es un mal uso de la ley. Bueno, pregunta hasta aquí. Sí, me doy cuenta que la ley incorrecta, Ujú, ¿verdad? Es que nos hacen ver que tenemos que prepararnos, o sea, que tenemos que nosotros hacer algo por nosotros, ujú, mientras que la realidad es que la ley nos muestra el pecado, ujú, ¿verdad? ¿Y quién fue la ley? ¿Quién es la ley? ¿Quién tomó la ley por nosotros? Jesús, el mismo que, ¿verdad? ujú, Que ujú. mediante su mensaje nos va a preparar. Sí, sí, muy bien. Excelente. Entonces la ley nos golpea, nos mata para que el evangelio pueda resucitarnos en Cristo. Correcto. Siempre queremos hacer eco a la palabra de Dios y usar la palabra de Dios correctamente. Y como Edwin dijo, no queremos usar la ley a nuestra propia conveniencia. Sí. Ujú. Bueno, ¿Cómo? sería hasta peor, porque si la ley te castiga, la ley te hunde, la ley te Mm. señala, la ley, y si lo usamos a nuestra manera, entonces estamos rematándonos nosotros mismos. Sí, sí, sí. La ley siempre acusa, la ley siempre mata. Y pues tiene un propósito. Tenemos que matarnos a nosotros mismos con la ley, pero eso es para la preparación para recibir el evangelio, que dice que Jesús hizo todo. Sí. Y la última pregunta es, ¿cómo esta cita hace que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Si solamente leyéramos esta cita del sitio de web y, vamos a vivir eso. ¿Cómo esta cita hace que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Bueno, no quisiera, pero si soy pecador, Ujú. si soy pecador y yo mismo no me puedo salvar, no, no entiende, mejor lo dejo así. Continúe. Me voy a enredar. Yo Me voy a considero enredar. considero que por falta de fe
por falta de fe las personas pierden el hilo, pierden, digamos, la comunicación, la unión, la relación con Dios. Okay. Y hay que olvidar, y se olvida que como estamos bajo la gracia, y no consideremos la gracia como algo libertinaje, ¿no? Sino consideremos la gracia que estamos bajo la cobertura de Dios, porque en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro Salvador, entonces nosotros ya entramos en esa estrecha relación. Pero si nosotros no tenemos fe y no creemos, dudamos que existe esa relación con Dios Papá, entonces ya perdemos el camino o el norte, y eso es por falta de fe. Okay. Muy bien. Hace que los creyentes se miren a sí mismos en busca de su confianza en lugar de a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, cuando me miro a mí mismo, tengo, me Tengo más entristezco, dudas. tengo Tengo más más dudas. dudas. Hay Sí. oscuridad dentro de mí, no hay confianza en mí. Pero si miro a Jesús y tengo mi mirada fija en Jesús, wow, yo puedo tener toda la confianza, toda la certeza, toda la seguridad que uno puede tener. Entonces, cuando nos enfocamos en nosotros mismos y lo que nosotros tenemos que hacer, eso, estamos obligados a hacer eso. Ustedes tienen que obedecer para que Jesús sea tu Salvador. Cuidado con eso. Está enseñando una enseñanza no bíblica. Y queremos siempre mirar a Dios hecho carne. ¿Quién es Jesús? Sí. Aplican el terror. Aplican el terror. Pero sabemos que la carta de los hebreos, ¿verdad? No hay un autor, ¿verdad? Uno dice que es Pablo, otro dice que es Pedro, pero no hay evidencia quién lo escribió. Pero como el capítulo 12 habla, dice, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, y habla de ese, ahí del 12 del 1 al 2, ¿verdad? Que al final, pues, tenemos que estar nuestra mirada. Entonces quiere decir que el que escribió y esa frase, esos versículos en el capítulo, ¿estaba transmitiendo una falsa doctrina o es que lo hizo como una táctica? Que si tú crees en esto, mira, esto te puede, Sí. te puede llevar a algo grande. Es una frase bien táctica, dependiendo quién lo tome o lo crea, pues. Gracias por su comentario. Sí, usted tiene razón. No sabemos quién escribió la carta de Hebreos. Algunos opinan que fue Pablo, otros Apolos, otras personas. Pero eso no quiere decir que dudemos de la carta, dudemos que sea la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios para nosotros y para nuestra edificación. Entonces, no hay una razón para dudar. Pero usted dijo hace rato que si nosotros usamos, digamos, vengo yo y comienzo a predicar, y vengo yo y utilizo el versículo en Hebreos 12:2, y digo, ustedes tienen que poner su mirada en Jesús, porque es el autor consumidor de la fe. Por lo tanto, gozáose. Y entonces, comienzo como a manipular, ¿verdad? Y entonces eso puede llevar una mala doctrina. Y es muy delicado. No creo que sea una doctrina falsa decir que queremos mirar a Cristo, a Jesús. Eso es muy bíblicamente. La Biblia es cristocéntrica. No, pero como Edwin lo está diciendo, está correcto. Él está como, ellos están allí como presionándolos, asustándolos, atemorizándoles, que si no haces eso, bueno, te puede pasar esto. ¿Me entiendes? Es lo que quiere decir Edwin. Sí, no entiendo entonces. ¿Usted está diciendo que los autores del sitio de web están poniendo a personas en terror? Sí, Ok, sí. ok.
Yo estaba pensando que, No, 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 que decía eso acerca de hebreos. no, 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 no. Ok. Que ellos están utilizando esa parte como para aterrorizar a la gente y Ujú. presionándolo y poniéndolo en el, bueno, mira, si no agarras esto, te pasa esto, Ujú. y eso no es así, porque lo único sencillo que debemos hacer es, como usted lo dijo, tan simple como eso, poner Sí. nuestra mirada en Jesús, tan Sí. sencillito, porque te vas a complicar la vida. Muy bien, gracias. Y perdóneme, Edwin, no entendí muy bien inmediatamente. Perdóneme. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver. Sí, Luis, Edwin, Wilson, Pedro, Zuelo. ah, Bienvenido, Pedro, Renzo. Ujú. ¿Alguna pregunta o comentario? Ya estamos en la hora. Ok, vamos a terminar con una oración. Ok. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por salvarnos y por prepararnos un hogar, una mansión en el cielo para nosotros. Gracias por tu gracia, tu amor, porque sabemos que vamos a estar contigo para siempre en el cielo, disfrutando de todos los beneficios de Cristo y no habrá pecado ni los efectos del pecado en el cielo. No habrá lágrimas, no habrá tristezas, no habrá dolor. Y gracias por eso, porque sabemos que no merecemos eso para nada. Éramos pecadores, Sí. pero en tu amor nos salvaste. Gracias te damos, Señor. Amén. 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 Y bueno, fue un placer haber estado con ustedes en este curso, ¿verdad? Ujú. Y me llena de gozo volverlo a ver de nuevo, Nathan. Y bueno, y a todos los hermanos en Cristo, ¿verdad? Que participamos en este gran evento del conocimiento de la palabra, ¿verdad? Ujú. Aquí que nos resta ahora es ponerlo en práctica, ponerlo por obra y transmitir el conocimiento a otras personas para que no se desvíen, porque la sana doctrina es la gracia de Papito Dios tenemos estar con Él. Bueno, un placer, pasen buenas noches y bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, Edwin. Luis, ¿quiere despedirse? Bueno, sí,